Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a revisar cuál es la diferencia entre gramos, moles y equivalentes químicos. Primero vamos a definir qué es la masa. La masa es una magnitud que me mide la cantidad de materia que tiene un cuerpo o un objeto. ¿En qué unidades está medida la masa? Está medida en gramos, kilogramos, microgramos, libras, entre otras. ¿Cuál es el instrumento que me permite determinar la masa de un cuerpo? Es la balanza. Existen diferentes tipos de balanza de acuerdo a la utilidad que nosotros requiramos en el laboratorio. ¿Qué es el peso? El peso es la acción de la fuerza de gravedad que ejerce sobre una masa de un cuerpo. ¿Cómo se determina el peso? El peso se determina multiplicando la masa por la gravedad. ¿En qué unidad está medido el peso? En newtons. Un newton es 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué instrumento permite determinar el peso de un cuerpo? El dinamómetro. Entonces, no se debe confundir entre masa y peso. La masa mide la cantidad de materia en gramos u otra unidad y el peso mide la fuerza de la gravedad que está actuando sobre esa masa medida en newtons. Es un error decir que la balanza va a darme un peso o que la balanza va a pesar. En los procedimientos de laboratorio se encuentra este término que menciona pesar 10 miligramos, pesar 200 miligramos y se está cometiendo un error porque el momento que se dice pesar se está refiriendo a newtons cuando en realidad la balanza lo que hace es medir en una unidad como el gramo. Aunque sea un error, se va a mantener este término, pesar, porque se lo ha acuñado durante mucho tiempo. ¿Qué es la cantidad de sustancia? La cantidad de sustancia mide el número de unidades elementales que tiene un cuerpo. ¿Qué número es este? Tiene un valor de 6,023 por 10 a la 23 unidades elementales, que es el número de Avogadro. Estas unidades elementales pueden ser átomos, moléculas o electrones. Entonces es 6,023 por 10 a la 23 unidades elementales. ¿Qué pasa si esas unidades elementales son átomos? Si yo tengo 6,023 por 10 a la 23 átomos, tengo un átomo gramo. Entonces, este número de átomos es un átomo gramo. ¿Cuánto es el valor de la masa de un átomo o del peso de un átomo? Se lo podría determinar. Pero si yo sumo 6,023 por 10 a la 23 átomos, la masa de todos esos átomos, yo puedo decir que un átomo gramo va a pesar un valor. A ese valor le voy a denominar masa atómica. La tabla periódica tiene este valor, tiene la masa atómica para todos los elementos químicos. Por ejemplo, para el sodio, ¿cuánto es la masa atómica? La masa atómica tiene un valor de 23 gramos. Es decir, un átomo gramo de sodio tiene una masa atómica de 23 gramos. O sea, 6,023 por 10 a la 23 átomos de sodio tienen una masa de 23 gramos. Otro ejemplo es el hidrógeno. El hidrógeno, ¿cuál es la masa atómica? 1 gramo.
Entonces, 6,023 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno tienen un valor de 1 gramo. El cloro. ¿Cuál es la masa atómica del cloro? En la tabla periódica encontraremos que tiene un valor de 35,5 gramos. 6,023 por 10 a la 23 átomos de cloro tienen una masa atómica de 35,5 gramos. ¿Cómo determino cuántos átomos gramos tiene un valor de una masa? Por ejemplo, si yo tengo 50 gramos de cloro, yo quiero transformar esos gramos de cloro a átomos gramos de cloro. Es decir, quiero transformar la masa de cloro a átomo gramo de cloro. Para determinar los átomos gramos se utiliza la siguiente ecuación. Es la masa dividido para la masa atómica. En el ejemplo, 50 gramos dividido para 35,5. Que va a dar un valor de 50 dividido para 35,5, 1,41. 1,41 átomos gramos. ¿Qué pasa si las unidades elementales son moléculas? Si se tiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas, se dice que se tiene una mol. ¿Cuánto es el valor de la masa de una molécula? Se la puede calcular, pero si se suma 6,023 por 10 a la 23 moléculas, si se suma la masa de todas esas moléculas que constituyen una mol, se va a obtener la masa molecular. ¿Qué sería la masa molecular? La masa molecular es la suma de las masas de 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Como ejemplo, se va a poner el ácido clorhídrico. ¿Cómo está conformado el ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico está conformado por un hidrógeno más un cloro. Y se tiene ácido clorhídrico. ¿Cómo se determinaría la masa molecular para el ácido clorhídrico? Sería la suma de las masas atómicas de los elementos que están conformando esa molécula. ¿Cuánto es la masa molecular del hidrógeno? 1 gramo. ¿Cuánto es la masa molecular del cloro? 35,5 gramos. Si se suma estas masas, se tendrá la masa molecular para el ácido clorhídrico, que va a dar un valor de 36,5 gramos. Entonces, la masa molecular para el ácido clorhídrico es 36,5 gramos. Una mol de ácido clorhídrico tiene una masa de 36,5 gramos. Entonces, 6,023 por 10 a la 23 moléculas de ácido clorhídrico tendrán una masa de 36,5. Como ejemplo, si se tiene 50 gramos de ácido clorhídrico, se desea calcular cuántas moles de ácido clorhídrico contiene esta masa de ácido clorhídrico. Es decir, se quiere transformar la masa a mol. ¿Cómo se realizaría este cálculo? Para determinar el número de moles, se va a dividir la masa sobre la masa molecular. Entonces, sería 50 gramos dividido para 36,5
gramos, que da un valor de 1,37 moles. Entonces, para transformar la masa a mol, se divide la masa dividido para la masa molecular de esa molécula. ¿Qué pasa si las unidades elementales son electrones? Si se tiene 6,023 por 10 a la 23 electrones, se dice que se tiene un equivalente químico de un elemento o de una molécula. Entonces, 6,023 por 10 a la 23 electrones de un elemento o de una molécula me van a dar la masa equivalente para ese elemento o para esa molécula. Como ejemplo vamos a hacer para el ácido clorhídrico. ¿Cómo se determina la masa equivalente? La masa equivalente se determina dividiendo la masa molecular para el número de unidades reaccionantes. ¿Qué es una unidad reaccionante? Se lo va a determinar en los siguientes minutos. Para el ácido clorhídrico, el número de unidades reaccionantes es 1. Entonces, la masa equivalente para el ácido clorhídrico tendría el siguiente valor. Sería masa molecular 36,5 gramos dividido para las unidades reaccionantes, que es 1. Es decir, el valor de la masa equivalente es 36,5 gramos. Sigamos con el mismo ejemplo. Si se tiene 50 gramos de ácido clorhídrico, se desea calcular cuántos equivalentes químicos de ácido clorhídrico se tiene. Es decir, se quiere transformar la masa a equivalentes químicos. ¿Cómo se realizaría este cálculo? Para determinar el número de equivalentes químicos, se va a dividir la masa sobre la masa equivalente. En el ejemplo, sería la masa 50 gramos dividido para 36,5 gramos. Entonces, ¿cuántos equivalentes químicos existen en 50 gramos de ácido clorhídrico? 1,37. Entonces, una masa de un elemento se puede transformar a átomos gramos de ese elemento químico. Una masa de una molécula se puede transformar a moles de esa molécula. Y una masa de una molécula se puede transformar a equivalentes químicos de esa molécula. Lo único que falta por definir es qué son las unidades reaccionantes. Y se lo va a hacer para los compuestos más comunes que se tiene en el laboratorio. Vamos a hacer para diferentes compuestos. Tengo el compuesto. De ese compuesto que voy a definir la masa molecular, que ya sabemos cómo calcular. Voy a definir cuáles son las unidades reaccionantes para ese compuesto y luego voy a calcular cuál es la masa equivalente para ese compuesto. Entonces, vamos con el primer compuesto. Ácido clorhídrico. ¿Cuál es la masa molecular del ácido clorhídrico? Sería la masa de cada uno de los elementos que están componiendo el ácido clorhídrico, el hidrógeno y el cloro. La masa molecular es 36,5 gramos. ¿Cuál es el número de unidades reaccionantes? Para un ácido, el número de unidades reaccionantes es el número de hidrógenos que tiene esa molécula y que se pueden
ionizar. ¿Cuántos hidrógenos ionizables tiene el ácido clorhídrico? 1. ¿Cómo calculábamos la masa equivalente? Dividíamos la masa molecular para el número de unidades reaccionantes. Es decir, 36,5 para 1 me va a dar 36,5 gramos. Siguiente ácido. Ácido nítrico. ¿Cuál es el peso molecular del ácido nítrico? 63 gramos. ¿Cuáles son el número de unidades reaccionantes para el ácido clorhídrico? Recordemos, es el número de hidrógenos ionizables. ¿Cuántos hidrógenos ionizables tiene el ácido nítrico? 1. ¿Cómo calcularíamos la masa equivalente para el ácido nítrico? 63 para 1 da 63 gramos. Siguiente compuesto, ácido sulfúrico, H2SO4. La masa molecular para el ácido sulfúrico es 98 gramos, que es la suma de las masas atómicas de los elementos que están componiendo el ácido sulfúrico. ¿Cuánto es el número de unidades reaccionantes para el ácido sulfúrico? Es el número de hidrógenos ionizables, que en este caso son 2. Así que la masa equivalente sería 98 dividido para 2, 49 gramos. Siguiente ácido, ácido fosfórico, H3PO4. ¿Cuál es la masa molecular para el ácido fosfórico? 98 gramos. ¿Cuántos son el número de hidrógenos ionizables que tiene el ácido fosfórico? 1. No tiene 3. Solamente el primer hidrógeno va a ser el que se ionice en gran medida. Los otros hidrógenos se van a ionizar de una manera muy parcial, así que no se los contabiliza como unidad reaccionante. Entonces, la masa equivalente sería 98 para 1, que da 98 gramos. Siguiente compuesto, ácido acético. ¿Cuál es el peso molecular del ácido acético? El peso molecular o la masa molecular, 60 gramos. ¿Cuánto es el número de unidades reaccionantes? ¿Cuántos hidrógenos ionizables tiene? 1. ¿Cuál es la masa equivalente? 60 para 1, 60 gramos. Siguiente compuesto, una base, hidróxido de amonio. ¿Cuál es la masa molecular del hidróxido de amonio? 35 gramos. Para una base, ¿cuál es el número de unidades reaccionantes? Es el número de OHs que se pueden ionizar. ¿Cuántos OHs tiene el hidróxido de amonio? 1. Entonces, la masa equivalente sería 35 para 1, 35 gramos. Siguiente compuesto, hidróxido de sodio. ¿Cuál es la masa molecular para el hidróxido de sodio? 40 gramos. ¿Cuál es el número de unidades reaccionantes? Es el número de OHs, que es 1. ¿Cuál sería la masa equivalente? 40 para 1, 40 gramos. Siguiente compuesto, dicromato de potasio, K2Cl2, oxígeno 7. ¿Cuál es la masa molecular para el dicromato de potasio? 294 gramos. ¿Cuál es el número de unidades reaccionantes? El dicromato de potasio es un oxidante fuerte, es decir, va a participar en reacciones de oxidación-reducción. Cuando tenemos este tipo de compuestos, el número de unidades reaccionantes va a ser el número de electrones que van a ser transferidos en la reacción redox. Para el dicromato de potasio son 6 electrones. Es decir, la masa equivalente sería 294 dividido para 6, que van a dar un valor de 49 gramos. Siguiente compuesto, permanganato de potasio,
KMnO4. ¿Cuál es el peso molecular o la masa molecular para el permanganato de potasio? 158 gramos. El permanganato también es un oxidante fuerte. ¿Cuál sería el número de unidades reaccionantes? Es el número de electrones que están involucrados en la reacción redox. Para el permanganato es 5. Entonces, la masa equivalente sería la masa molecular dividida para 5, que va a dar un valor de 31,6 gramos. Siguiente compuesto, tiosulfato de sodio, Na2S2O3. Peso molecular o masa molecular para el tiosulfato, 248 gramos. El tiosulfato es un reductor. El número de electrones que participan en esta reacción redox es 1. Así que la masa equivalente sería 248 para 1, da un valor de 248 gramos. Se ha determinado la masa equivalente para diferentes compuestos que se utilizan comúnmente en el laboratorio: ácidos, bases y compuestos oxidantes o reductores. Vamos a realizar diferentes ejemplos para estos compuestos. Definiendo el valor de la masa de ese compuesto, esa masa vamos a transformarle en moles y esas moles se las va a convertir en equivalentes químicos. Por ejemplo, si se tiene 20 gramos de ácido clorhídrico, ¿cuántas moles se tiene y cuántos equivalentes se tendría? Para transformar la masa a moles, ¿qué es lo que se hace? Se divide la masa para el número de la masa molecular, que sería 36,5. Y da un valor de 0,55. Entonces, 20 gramos de ácido clorhídrico son 0,55 moles de ácido clorhídrico. Si se quiere transformar a equivalentes, el cálculo sería 20 gramos dividido para la masa equivalente, que es 36,5 gramos. ¿Cuántos equivalentes se tendría? 0,55. 20 gramos de ácido clorhídrico son 0,55 moles y también son 0,55 equivalentes de ácido clorhídrico. Hagamos un ejemplo para el ácido nítrico. Si se tiene 10 gramos de ácido nítrico, ¿cuántas moles y cuántos equivalentes se tiene de ácido nítrico? ¿Cuál sería el cálculo? Para transformar a moles tendríamos 10 gramos dividido para la masa molecular, que es 63. ¿Cuántas moles se tiene de ácido nítrico? 0,16. Para sacar los equivalentes sería 10 gramos dividido para la masa equivalente, que también es 63. Y también se tendría 0,16 equivalentes químicos. 10 gramos de ácido nítrico son 0,16 moles y también son 0,16 equivalentes químicos de ácido nítrico. Hagamos un ejemplo para el ácido sulfúrico. 50 gramos de ácido sulfúrico. Para sacar el número de moles sería 50 dividido para la masa molecular, que es 98, y da un valor de 0,51 moles. Para sacar el número de equivalentes sería 50 dividido para la masa equivalente, que es 49, y va a dar un valor de 1,02. Entonces, 50 gramos de ácido sulfúrico son 0,51 gramos, 0,51 moles de ácido sulfúrico y son 1,02 equivalentes químicos de ácido sulfúrico. Ácido fosfórico. Como ejemplo, se tiene 100 gramos de ácido fosfórico. Para sacar el número de moles se divide 100 para la masa molecular, que es 98,
y da un valor de 1,02. Para sacar el número de equivalentes se dividiría 100 para 98, que es la masa equivalente, y también daría un valor de 1,02. Entonces, 100 gramos de ácido fosfórico son 1,02 moles y también son 1,02 equivalentes químicos de ácido fosfórico. Ácido acético. Supongamos que se tiene 12 gramos de ácido acético. ¿Cuántas moles se tendría? Se divide 12 para la masa molecular, que es 60, dando un valor de 0,20. Para sacar el número de equivalentes sería 12 dividido para la masa equivalente, que también es 60, y da un valor igual, 0,20. Entonces, 12 gramos de ácido acético son 0,20 moles y 0,20 equivalentes químicos de ácido acético. Hidróxido de amonio. Como ejemplo, pongamos que se tiene 25 gramos. Para determinar el número de moles sería 25 dividido para 35, que da un valor de 0,71 moles. Para sacar los equivalentes químicos sería 25 dividido para la masa equivalente, que es 35, que también da un valor de 0,71. Entonces, si se tiene 25 gramos de hidróxido de amonio, se tiene 0,71 moles y 0,71 equivalentes químicos de hidróxido de amonio. Hidróxido de sodio. Como ejemplo, se tiene 42 gramos de hidróxido de sodio. ¿Cuántas moles y cuántos equivalentes se tendría? Se calcularía 42 dividido para la masa molecular, que es 40, dando un valor de 1,05. Para calcular el número de equivalentes sería 42 gramos dividido para la masa equivalente, que es 40, dando un valor de 1,05. 42 gramos de hidróxido de sodio son 1,05 moles y también son 1,05 equivalentes químicos de hidróxido de sodio. Dicromato de potasio. Como ejemplo, se tiene 120 gramos de dicromato de potasio. Para calcular el número de moles se tendría 120 dividido para la masa molecular, que es 294, dando un valor de 0,41 moles. Para calcular el número de equivalentes se divide 120 gramos para la masa equivalente, que es 49 gramos, dando un valor de 2,45 equivalentes químicos. Entonces, 120 gramos de dicromato de potasio son 0,41 moles de dicromato de potasio y esta masa son 2,45 equivalentes de dicromato de potasio. Permanganato de potasio, como ejemplo, se tiene 200 gramos. Para sacar el número de moles sería 200 dividido para la masa molecular, que es 158, dando un valor de 1,27. Para calcular el número de equivalentes sería 200 para 31,6 gramos, que da un valor de 6,33. Si se tiene 200 gramos de permanganato de potasio, se tiene 1,27 moles de permanganato o 6,33 equivalentes químicos de permanganato. Tiosulfato de sodio. Como ejemplo, se tiene 15 gramos de tiosulfato. Para pasar a moles sería 15 dividido para 248, que da un valor de 0,06 moles. Para calcular el número de equivalentes sería 15 dividido para la masa equivalente, que es 248, que da un valor de 0,06. Entonces, 15 gramos de tiosulfato de sodio son 0,06 moles o 0,06
0,06 equivalentes químicos de tiosulfato de sodio. Entonces, en este video hemos aprendido a transformar la masa a moles o la masa a equivalentes químicos. ¿Por qué es importante este cálculo? Es importante porque la concentración me mide la cantidad que tengo de soluto sobre un volumen de ese soluto. Esa cantidad puede estar expresada en diferentes unidades. Por ejemplo, podría estar expresada en miligramos por litro de la solución, miligramos del soluto por litro de la solución, que es una forma de expresar la concentración. Esta concentración podría estar expresada en moles del soluto por litro de solución. Esta unidad de concentración la conocemos como molaridad. Si la concentración está expresada en equivalentes químicos del soluto por litro de solución, esta unidad la conocemos como normalidad. Entonces, ya podemos convertir la masa a moles o a equivalentes químicos, ya podemos convertir la concentración en unidades de miligramos por litro a molaridad o a normalidad. Es todo en esta ocasión, hasta otra oportunidad.